Buenas noches. Sin dudas, el tema excluyente en la provincia hoy es el tema de la reforma constitucional. Se habla mucho de ello, se dice de una posible enmienda, de la ampliación del mandato del actual gobernador, de la actual administración Colombi. También se fundamenta desde los distintos espacios políticos argumentos diversos, pero que ninguno viene a dar de alguna manera una resolución que demuestre la conveniencia de este paso que pretende dar el oficialismo correntino. Es por eso que hemos resuelto que en el programa de hoy vamos a invitar, y lo vamos a tener aquí en el piso, a un destacado constitucionalista, ex fiscal de Estado, diputado nacional con mandato cumplido justamente de la Unión Cívica Radical, el doctor Rafael Aquino Brito, quien realmente se ha cargado al hombro esta empresa del no a la reforma constitucional, y tengo entendido de que numerosas fuerzas políticas y sociales están siguiendo muy de cerca sus fundamentos y los argumentos vertidos por este letrado, así que sin dudas el programa de hoy va a ser interesante porque nos va a permitir saber desde el punto de vista técnico y científico, además de político, el por qué es conveniente o no esta enmienda constitucional, que por otra parte ya se ha dado en el año 2007, y como todos sabemos hay institutos que se han incluido en aquella reforma que aún al día de hoy no se ha puesto en práctica por parte del Ejecutivo Provincial. Bien, después de los auspicios entonces, los invito a que me acompañen en esta entrevista que seguramente va a ser de una riqueza intelectual y técnica muy particular, por la consabida experiencia de nuestro invitado. Nos vemos entonces, muchas gracias. Bueno, como dijera al principio, está con nosotros el ex fiscal de Estado, el diputado nacional mandato cumplido, el doctor Rafael Aquino Britos, a quien le saludo. Rafael, buenas noches, ¿cómo te va? Un gusto tenerte aquí con nosotros. ¿Qué tal? Un gusto, el gusto realmente es mío. Bueno, congratulado con esta entrevista y obviamente viendo el avance de tu actividad. Armando, realmente te vemos por todos los medios trabajar mucho por una causa que nos toca muy de cerca a los correntinos, y que es este intento reformista al cual nos quiere hacer desembocar el oficialismo colombista. Sé que sos un férreo opositor, contanos y contale a nuestros televidentes cuáles son los fundamentos. La verdad que yo quiero que la sociedad entienda, digamos, que desde el compromiso que uno tiene, primero como ciudadano, después como abogado, después como docente, tiene que ver con esta cuestión que nos importa a todos, que es vivir en una sociedad que tiene que tener la matriz republicana y con ello el control de los actos públicos, y obviamente con un sistema democrático que nos permita vivir cada día mejor. En ese contexto, yo me permito por allí hasta hacer docencia, si se quiere, desde una
de formación profesional, que es la actividad que uno desempeña, y decirle, miren a la sociedad, miren, no hay necesidad de una reforma de la Constitución porque la sociedad no está exigiendo modificación de normas para vivir mejor, para tener más controles, para que el sistema funcione mejor. Al contrario, la sociedad lo que está exigiendo es, no me alcanza el dinero para pagar las tarifas, que han aumentado considerablemente, el salario que yo tengo no me alcanza para hacerle frente a la inflación que ha ganado terreno, rompiendo las bases del poder adquisitivo del ciudadano común. Nos faltan un montón de obras de infraestructura como para que la provincia crezca y se desarrolle. Este es digamos, la demanda común del ciudadano, entonces necesidad no hay. No es oportuna. ¿Por qué no es oportuna? Miren, porque la sociedad está demandando este tipo de urgencias. ¿Para qué? Para poder vivir mejor. Entonces la oportunidad tampoco se da. Y obviamente la conveniencia, es decir, ¿para qué queremos una reforma de la Constitución? Y tampoco se da porque lo que estamos viendo es que la sociedad, por lo bajo, está reclamando que se instrumenten los mecanismos de control y participación pendientes de cumplimiento de la reforma operada en el 2007. A eso me iba a referir justamente, porque entiendo que hay institutos que se incorporaron en la reforma de 2007 y que no se lo ve en la práctica instrumentado. No, yo me atrevo a hacer un largo inventario de esto. Ley de ética pública, no solamente aparece como mandato del artículo 21 de la Constitución, sino que esa ley se instrumentó, se sancionó, la hemos hecho, es la ley que lleva el número 5911, con un casi similar a la ley de ética pública en el orden nacional. Esta no se cumple ni desde el primero al último artículo, por ninguno de los poderes. El Ejecutivo no lo ha puesto en vigencia nunca desde el 2009. Y nosotros desde la legislatura le hemos reclamado en su oportunidad, a mí me quedaron 2 años de pedido concreto. Bueno, nunca lo ha hecho. Ley de ética pública, que significa que el funcionario antes de la administración y después de su periodo demuestre con qué patrimonio ingresa y con qué patrimonio se va, que tiene que ser expuesto anualmente. Bueno, esto ha hecho caso omiso este gobierno, no lo ha aplicado nunca, no publica los decretos como corresponde y como manda la Constitución en otros medios alternativos que no sean únicamente el boletín oficial, porque en el boletín oficial publica el decreto que es homológase el acuerdo realizado entre el ministro y un prestador público. Pero no dice el contenido. Homológase el convenio marco articulado en la resolución ministerial o en la disposición del secretario. O sea, es una publicación cuanto menos insuficiente, digamos, por supuesto, si no engañosa. Y está escondiendo el monto de la operación y las características de la operación. Entonces no se cumple este otro artículo, la publicidad de los actos de gobierno, como manda la Constitución. No se ha instrumentado nunca la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que significa un control interno que hemos diseñado en la Constituyente para que la Administración tenga un contralor interno de actos que pueden ser reñidos con la ética y con las leyes. Bueno, no las instrumentó nunca. Peor aún, este artículo tiene una ley orgánica que también está sancionada. ¿Y qué es lo que hace el gobierno? Todos los años asigna una partida presupuestaria sabiendo que nunca va a asignar el fiscal de investigaciones administrativas y utiliza esa partida mediante presupuestaria con un giro de partidas y la utiliza siempre ¿quién? El secretario general de la Gobernación, destinándole a otro gasto como le permite, utilizando mal, la ley de administración financiera. A esto seguimos con los incumplimientos, es decir, la participación tal vez más importante que el ciudadano tiene, lo debe tener siempre en la educación, que es
digamos, de los derechos el más revolucionario porque permite la igualación, porque es donde una persona puede tener la posibilidad de acceder sin límites a superarse. Bueno, en la Constitución, creo que el artículo 224 permite, obliga, mejor dicho, a que la política pública en materia educativa esté integrada por un consejo. Dentro del consejo, obviamente, tiene que estar los padres, los tutores. Bueno, nunca se ha instrumentado, eso se llaman los consejos escolares. Y por supuesto que lo más importante en el punto de vista de la transformación de las estructuras productivas de la provincia, nosotros tenemos un pacto correntino del crecimiento y del empleo. Bueno, no se ha hecho nunca, entonces no hay obras de infraestructura vial a pista, no hay obra de infraestructura eléctrica, es decir, producto de los cortes que todos los años los padecemos. Sí, sí, aparte uno saliendo a recorrer el interior de la provincia se da cuenta, hay una paralización casi total, o total te diría, de la obra pública en general. Pero claro, de la obra pública, pero además impide la actividad privada. ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de estímulo para que el correntino le ponga a su valor, le dé valor agregado a su materia prima. Seguimos trabajando como en tiempos de la colonia, mandando los rollizos de árboles por vía fluvial, cuando en realidad tendríamos que mandar hecho en claro, mesas, en roperos, claro, en dándole valor agregado industrial, digamos. Sí. Es decir, las variedades que tenemos en cítricos no les sacamos ni siquiera la cáscara, el zumo, para poder hacer champúes. ¿Con qué? Con la lanolina que podemos sacar de la lana de Curuzú de Mercedes, que es el extracto para unir y sacar champúes, crema de enjuague, otros derivados. No, los dos productos primarios se van así como nos da la naturaleza, y ni que hablar de otras riquezas como pueden ser la feracidad de la tierra para horticulturas como pueden ser, por ejemplo, La Valle, Santa Lucía, donde la verdad es que el Estado debería dar un impulso. Nada de eso se ha hecho. Al contrario, el cuadro de situación es: hay un gobierno que paga en tiempo y forma los salarios, pues bien, porque tiene la asignación diaria de la coparticipación federal. Pero esto toda la obra que realiza, salvo que contemos como obra casinos que proliferan como hongos en la provincia. Por supuesto que también hay fiesta del chamamé, porque hay que darle espacio a la liturgia y digamos, al sentimiento de los correntinos, carnavales, porque hay que salir a divertirse, y por supuesto fiestas patronales, porque hay que respetar el santo patrono y honrar la fiesta de cada pueblo. Y en esto se va la actividad del gobierno de la provincia. Y ahora, para colmo, están con el emprendimiento de entregar el patrimonio de los correntinos, que es Liberá. Completito. Justamente a eso me iba a referir, porque hace pocos días que nos hemos enterado de este convenio que se había firmado entre Nación y provincia, y recuerdo que desde hace bastante tiempo, desde que cuando estaba en construcción incluso aquella pista de aterrizaje tan costosa en tiempo y en dinero, que estuvo del aeropuerto local, que se pedía un segundo vuelo a Corrientes y demás, nunca se pudo materializar, y ahora curiosamente, una vez que se firmó ese convenio, que sabemos que de alguna manera es, como vos bien dijiste, es la entrega del Liberá del patrimonio provincial a la Nación, ahora se habilitaría a partir del mes que viene un segundo vuelo con tal motivo. ¿Qué opinión te merece? O sea, la verdad que si lo primero que tenemos que analizar es si esta decisión de entregar el Liberá se compadece con la Constitución, y si estamos por entregar un patrimonio que es de los correntinos, como estampamos en la Constitución, obviamente que lo primero que tiene que hacer es una consulta a la sociedad, además de respetar el quicio de constitucionalidad. Esto no se ha hecho. Al contrario, se han avanzado, y entre gallos y medianoche sacan una media sanción en senadores que es llamativa, sí, por lo pronto. Segunda cuestión, todo esto que estamos haciendo digamos un raconto, un inventario, te está dando la pauta que la sociedad está lejos, te está reclamando como necesidad una reforma de la Constitución. Te está hablando que es absolutamente inoportuna.
Y te está diciendo que lo que están proponiendo, porque esto es lo que hay que hablar, es absolutamente inconveniente. ¿Qué te plantean? Prórrogas de mandato. ¿Qué te plantean? Bueno, queda el gobernador y los intendentes por 2 años más. ¿Para qué? Para igualar los mandatos. Todo un conjunto de falacias, pero que le darían gracia a un, digamos, estudiante de jardín de infantes. Claro. Vos sabés que justamente eso te iba a comentar. Hace algún tiempo atrás, un par de semanas atrás, le consultaba justamente al vicegobernador de la provincia, le decía cuál era la necesidad, porque yo coincido con vos de que además de ser inconveniente desde el punto de vista político y constitucional, es inconveniente también desde el punto de vista económico, porque lógicamente no podemos ser ajenos de que una reforma constitucional, una nueva constituyente, tiene sus costos propios. Y él me daba como todo fundamento eso, de que había que igualar las fechas con las elecciones nacionales, lo cual me pareció cuanto menos débil ese fundamento. Además, yo creo que de débil tiene una carga de hipocresía poco vista en la historia de la vida política de la humanidad, me atrevo a decir. Nunca un argumento tan poco sustentable, digamos. ¿Por qué? Porque sencillamente si ustedes leen los artículos 72, 74, 76 y hasta incluso el 80, que es todo el capítulo que regula la cuestión electoral en la provincia, toda la materia electoral se hace por ley. Es decir, la Constitución permanentemente refiere a ley, a ley, a ley. ¿Por qué? Porque hay situaciones ahí imponderables que pueden suceder y que una elección no se puede hacer en determinado tiempo. ¿Cuál es el imponderable? Pues bien, lo que pasamos en una intervención federal. Entonces, obviamente una intervención federal desacomoda los mandatos. ¿Por qué? Porque hay un remedio federal que se aplica a una provincia, no como una sanción al pueblo, sino como tal vez, como se dio en algunos casos, una sanción a la dirigencia que no ha sabido respetar los mandatos que obliga la Constitución Nacional, por lo pronto el régimen republicano. Entonces es una falacia enorme, o es un desconocimiento supino, digamos, de estas personas que ni siquiera se tomaron el trabajo de leer la Constitución. Y el vicegobernador, o casualidad, es abogado. Entonces no puede tener un argumento tan ligero, tan banal. Esto tiene sustento, digamos, sí y solo sí tenemos un grave inconveniente que quedamos desfasados. No es el caso, porque todos los años, cada 2 años vamos a tener que votar, Oscar. Es decir, guste o no guste, cada 2 años los argentinos y los correntinos también vamos a las urnas. ¿Por qué? Porque cada 2 años elegimos diputados nacionales, renovando los representantes, como dice la Constitución, por bienio. Pero también ocasionalmente algunas provincias también renuevan senadores, que se renuevan, si bien el mandato es por 6 años, en algunas provincias le toca votar. Coincidiendo claro. con la votación, Entonces claro. le coinciden diputados y senadores votar en un tiempo. Con ese criterio estaríamos unificando también la fecha de vencimiento de mandato de diputados y de senadores, y este no es el argumento que se utilizó. Claro, o sea, no habría un desgaste adicional. ¿Por qué? Claro, en ese desfasaje de fecha. ¿Por qué esto? Porque esto no sucede. Porque representan otra cosa. Diputados, el pueblo, senadores a las provincias. Y esto es legítimo que así sea. Entonces, el gobernador, ¿qué representa? Representa una provincia. ¿Qué representa el presidente? Representa el gobierno federal, digamos, todos los argentinos. Entonces, me parece que es un argumento absolutamente baladí y no se compadece con la necesidad. Pero de última, si así fuese, está el remedio de la ley. Y si quieren reformar, digamos, la cuestión electoral, empiecen por consagrar la boleta única electrónica como un modo de darle más libertad al ciudadano y no encontrarse, como lo hace el gobierno, con una enorme alianza donde prácticamente le ponen sobre los pupitres del colegio una infinidad impresionante de boletas que todas tienen la misma lista. Exacto. Entonces, esto es esto, y obligarle
al ciudadano que se haga digamos, que se pierda, que se haga, como decimos los correntinos, un embolleré. Bueno, es lo mismo. Le lleva una confusión terrible, un laberinto. Bueno, esto es lo que tenemos que tratar por ley. Bueno, no se ha hecho. Entonces, ¿qué es lo que me preocupa a mí en lo personal? Me preocupa que este es un gobierno que está evadiendo el sistema de controles. Y esta es donde yo quiero apuntar como foco. El quid de la cuestión es que este gobierno, mediante una reforma de la Constitución, puede generar primero una reelección indefinida, que esta es la intención real. Que de por sí es altamente Claro, riesgoso para las instituciones de la democracia. Colombia Sí. cada vez se parece más a Gildo Infram. Colombia, yo me atrevo a decir, es Gildo Infram. Con la diferencia que nosotros no le hemos permitido aún la reelección indefinida. Pero Colombia es Gildo Infram. Falta que se tiña. Y entonces es lo mismo. Esto por un lado. Segundo, no se pone en práctica la ley. Esto es inconstitucionalidad por omisión. No se ha consagrado la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, inconstitucionalidad por omisión. No se cumple con la división tripartita del Ministerio Público, inconstitucionalidad por omisión, porque debió mandar los pliegos de los integrantes de cada instituto. Por supuesto, el del fiscal general que está con acuerdo, pero debió mandar el del asesor y el defensor, no lo ha hecho. Y eso que hay sentencia de la Corte, y hay sentencia del Superior Tribunal que le obligan a ello. Entonces no está cumpliendo ni siquiera con la ley, ni está cumpliendo con sentencias judiciales. Pero además de eso también tenemos el inconveniente de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. No tenemos un nuevo Código Procesal Penal, donde el ciudadano común, el que menos tiene, el que siente no solamente la poca defensa que le puede dar un defensor oficial, sino también la poca asistencia que le puede dar un asesor, de, por ejemplo, en este caso, de menores que tengan que tener autonomía. Y un Código Procesal Penal nuevo. No se ha hecho. Peor aún, cuando yo fui diputado, 4 años me bloquearon la ley de la restricción de las inmunidades parlamentarias, donde tenemos un código tan vetusto que consagra inmunidad de proceso. Esto es, si el gobernador es citado a un juicio de indagatoria, tranquilamente se escuda dentro de sus fueros y no va. Lo mismo los ministros, lo mismo los legisladores y lo mismo los jueces. Entonces hay una impunidad real que se da enmascarada en la inmunidad de proceso, que tiene sustento legal, aunque no legítimo, que es francamente inconstitucional porque afecta la igualdad ante la ley. Y esto se le planteó miles de veces. La nación tiene un régimen de restricciones a las inmunidades parlamentarias. La provincia no ha hecho nunca un avance en este sentido. Y te repito, 4 veces presenté el mismo proyecto. ¿En eso hay falta de vocación política o hay temor a ser investigado? Temor a ser investigado. Es decir, con dolor en el alma, pero el gobernador, para no ir a declarar ante el juez federal de Paso de los Libres, utilizó este argumento, estos fueros, y metió un habeas corpus, lo cual a nosotros nos parece que es una regresión absurda. Entonces, estas son las situaciones que nosotros vemos con preocupación. Oscar, hace 30, 40 años atrás, el problema de la Argentina era otro, era la violencia, la falta de institucionalidad, el desapego de la ley, y estas cuestiones por las que bregaron tanto nuestros grandes líderes, y bueno, plasmaron una constitución que garantizó que nunca más un retorno al pasado en el 94. Bueno, hoy el problema del país, de la Argentina y de Corrientes es el nivel de corrupción. Entonces, si vos no generás institutos de contralor que estén siguiendo la evolución patrimonial, que impidan el abuso, bueno, obviamente esto se va a dar. Y mira, entonces yo me recuerdo el apotegma de Lord Acton, que si el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Exacto. Entonces nosotros tenemos que evitar que haya mayor poder.
lo que tenemos que buscar es que haya mayor control, no mayor poder. Exactamente. Porque el poder en una sociedad democrática, el poder lo tiene la gente. Y los poderes que tiene la gente son sus derechos. Los derechos no son más que fragmentos de soberanía popular que cada ciudadano tiene que arroparse para defender lo común, pero también lo que le pertenece. Y nosotros por ahí no estamos acostumbrados a defender lo que nos toca, claro, del espacio colectivo. Y eso por ahí es lo que hace que sea aprovechada por la clase política para ir avanzando o avasallando poderes. Pero por supuesto, a ver, puedo ofender con algunos amigos con la comparación, pero lo de López, cómo uno descubre la evolución patrimonial de López y cotejando sus declaraciones juradas con el nivel de vida y con algunos gastos que tenía. Pero ¿qué fue posible para ello? Fue posible porque hay una ley que le obliga a presentar las declaraciones juradas. Y obviamente se ha cumplido esa ley. Entonces ahora se demuestra que este hombre obviamente ha violado esa ley. Pues bien, acá no podemos. Acá no se puede, claro. ¿Por qué? Porque sencillamente el gobierno no ha puesto nunca en vigencia o en práctica la ley de ética pública, ley 5911. Está vigente, no la han cumplido. Al propósito de eso que mencionás, bueno, López está muy emparentado con esta cuestión de la obra pública, que es público y notorio en todos los medios, pero aquí también se da un caso particular que es el llamado caso de la Ruta 40, donde de alguna manera al mediático empresario Lázaro Báez se lo emparenta un poco con esa obra que, según se dice, se pagó una cifra millonaria y de las cuales no se ha hecho o se ha hecho poco y nada. ¿Conocés algo, sabés algo del tema? Lo que conozco es lo que padecí. A ver, yo me fui dando un portazo y con un artículo diciendo antes que sea tarde en el 2004, 2005. ¿Qué le decía yo? Que el partido tenía que tener su autonomía, que tenía que tener sus diferencias con el gobierno nacional y marcar sus aproximaciones como corresponde. Pero si nosotros nos transformábamos en la misma cosa íbamos a desaparecer como posibilidad de alternativa y alternancia en el poder, que es lo que justifica la democracia. Obviamente no fui tenido en cuenta. Se hizo una alianza con los K, estoy hablando de 2005. Claro. Se ganan las elecciones. Obviamente que esto fue el periodo donde, la verdad sea dicha, Kirchner elaboró una política de Estado superlativa. La Corte, nuevos derechos, que la verdad que eran tiempos de bonanza. En el 2008 empiezan las dificultades, el gobierno provincial, en ese momento con Arturo Colombi, tiene una aproximación con Cobo, se diferencian del gobierno nacional porque no se había cumplido, a juicio de ellos, el acuerdo programático. Bueno, yo me siento identificado como lo que siempre fui, radical, y me encuentra a mí en la legislatura. Ricardo Colombi se hace intervenir el partido, porque ratifican desde el partido, la Unión Cívica Radical, la profesión de fe de una alianza con los Kirchner. El presidente era Flinta. Viene el señor Belia, le da al partido llave en mano a Ricardo para que se postule como radical. Gana las elecciones en el 2009. ¿Cómo qué? Gana como radical. ¿Qué hace en el 2009? Gana las elecciones como radical, pero antes de asumir, ratifica la fe kirchnerista. Y la alianza con Kirchner, se reúne con Kirchner y dice que va a votar a un pingüino o pingüina, no sabe qué, pero seguro que a un radical no. Esto está en todos los medios. Dio media vuelta en el aire y cae. Todavía Sanz debe estar sacándose raíces, esperando que lo inviten, que quedó en la plaza 25 de mayo esperando llegar a la Asunción, porque se le transformó el candidato de radical a Kirchner. Entonces, a partir de ese momento yo me sentí liberado, yo me sentí identificado con la Unión Cívica Radical y ellos fueron los K, los radicales K. Desde ese momento se urdieron un montón de alianzas en todos los aspectos y uno de ellos es este. Ricardo Colombi fue socio de López, a punto tal es socio que se articula esta relación con un dato palmario concreto. El ministro
de Obras y Servicios Públicos, en la actualidad era director del 10º Distrito de Vialidad Nacional. El ingeniero Godoy, que fue cambiado de Vialidad al Ministerio Provincial, y él era del Gobierno Nacional. Y obviamente era la pata, entre comillas, peronista del gobierno de Ricardo. Entonces, a partir de ahí, obviamente, esto llevó a un proceso de connubio entre el radicalismo gobernante y los K. Llega un momento que incluso hasta se desiste de los 3 juicios que tenía en la provincia. Claro, que eso es otra de las claro, de los gruesos errores. Es decir, Ricardo Colombi renuncia al derecho y a la acción de alguna vez reclamar la coparticipación federal en un nuevo diseño de federalismo que los argentinos nos debemos. Renunció a los derechos de la provincia. Sí, entonces, con todo respeto y afecto, y a vos te preocupa una ruta. Bueno, la ruta es una muestra, tal vez la más grotesca, digamos, claro. de la relación que hubo, y que esta relación hay que empezar a desentrañarla, a descubrir, porque Ricardo Colombi no se alió con Kirchner para los juicios de lesa humanidad o para profundizar los derechos humanos. Ricardo Colombi se unió con lo peor del gobierno de Kirchner, o de los Kirchner. Ricardo Colombi no estuvo buscando la ampliación de estos derechos como que se ha hecho en el orden nacional. Por ejemplo, no se subió a la ola de las transformaciones en un nuevo Código Civil, en un nuevo Código Penal, en un nuevo Código Procesal Penal que deja la administración anterior. Al contrario, las pruebas palmarias son de que no quiere avanzar un ápice en el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos. Ahí tiene el Código Procesal Penal nuestro. Sí, absolutamente obsoleto, digamos. Entonces esto te está dando la muestra, digamos. Y nos preocupa, claro, hay una ruta pagada, sobrefacturada, y que vos querés transitar en la ruta y, bueno, obviamente no está, la ruta no aparece. Ahora, ¿en qué estadio, tenés idea en qué estadio está esa investigación? Está ante el Juzgado Federal número 2, obviamente con una denuncia muy bien fundada. Ajá. Pero no tengo el conocimiento del estado, digamos, porque, si hay alguna pericia o no. Claro, porque poco y nada se dice después de aquel comentario. Sé que hubo una preocupación porque hubo un secuestro de documentación. Exacto. Después de eso no... No hay un secuestro de documentación importante del ministerio, y no sé qué va a resolver el juez en este aspecto. Pero lo cierto es que esto te está... Claro, que esto puede ser nada más que el inicio de seguramente o posiblemente alguna otra corruptela superior, digamos. Pero bueno, entonces, ¿qué conclusión ante este inventario yo puedo hacer? ¿A qué conclusión yo llego? Que esta reforma no es para mejorar la vida de la gente, sino para encubrir o tapar. Que esto es lo preocupante. Es decir, quiere el cargo ¿para qué? Para garantizarse impunidad. Porque aún con la precariedad de medios y la escasez de recursos que tiene la justicia o ustedes los periodistas, pueden desentrañar algunos hechos. De tal el caso de la ruta que estás mencionando, pero este es uno. Ahora, ¿hay algún elemento que de alguna manera traiga una suerte de tranquilidad a la población de que en esta escalada reformista no pueda llegar a cumplirse? O sea, se está trabajando, o sea, más allá de que me consta que vos estás denodadamente trabajando en esto, pero hay un acompañamiento de la política correntina de alguna forma. Mira, el 70% de la sociedad no quiere. Una voz representante, claramente representativa de la religiosidad como Monseñor Stanomni se manifestó en contra. No hay expresión de la religiosidad que esté acompañando esto, por un lado. Los representantes de otro sector, ninguno acompaña. Están temerosos incluso de que saquen por cualquier medio una reforma de la Constitución. De los partidos políticos únicamente escuché a voceros claramente beneficiarios del gobierno nacional,
provincial, pero ninguno, digamos, ha hecho expresar a su partido como de manera orgánica. Claro, eso es lo que no se escucha, ¿viste? Que por ahí se lo ve con expresiones tibias a quienes deberían ser un formato de oposición Y después concreta, la otra cuestión porque es grave la la situación otra esta. cuestión es si hay reforma de la Constitución, yo voy a pedir elecciones internas a mi partido. Voy a pedir primero definiciones orgánicas, es decir, digan si ustedes están a favor de estas cosas, orgánicamente. Porque yo puedo comprender, digamos, desde el punto de vista, hasta te diría, de la miserabilidad humana, como algunas personas van degradando sus valores, sus principios, y expresan estas cosas, ¿por qué? Por conveniencia, por quedar bien con el gobernante de turno. Pero decididamente esta no es la posición histórica de la Unión Cívica Radical. Nosotros nacimos a la vida pública en la lucha por la transparencia del sufragio, por la integración social, por materializar la Constitución, por la garantía de la independencia de los poderes públicos, entre ellos el Poder Judicial. Y por supuesto que con el sufragio como herramienta accedimos al gobierno. ¿Y qué dijo Irigoyen? Mi programa es la Constitución, no yo voy a reformar para quedarme toda la vida. ¿Y qué dijo cuando algunas alternativas le impedían ejercer con plenitud sus convicciones y sus valores en el ejercicio de la función pública? Que se pierdan 1000 gobiernos, pero que se salven los principios. Y así nos mantuvimos, con proscripciones, con persecuciones, con exilio, todos nos mantuvimos como dato cultural en la política argentina. Y tuvimos presidentes como Alvear, como el mismo Irigoyen, prohombres como Balbín, el ejemplo todavía fresco de Raúl Alfonsín, la añoranza que tenemos por el gobierno tal vez el más ejemplar que ha dado la Argentina, que es el de Arturo Illia. Bueno, resulta que nosotros después tenemos que venir a tropezar con esto. Esto es un mamarracho. Entonces, esta es la cuestión que yo quiero debatir, de que me miren a los ojos y me digan, esto vamos a hacer porque le beneficia a la sociedad. No, esto vamos a hacer porque queda Ricardo. ¿Y Ricardo qué nos garantiza? Cargos, empleos. No, esto es incompatible con la Unión Cívica Radical. Entonces, si esto resuelven en conjunto, yo le daré la mano y le diré, nos vemos en otra vida. Y haré lo que tengo que hacer. Esta es la primera actitud que yo voy a reclamar. La segunda es que te aseguro, y les aseguro a todos los correntinos mirándole en la cara y los ojos a cada uno, no va a salir la reforma. Porque le vamos a voltear en la justicia. Porque una reforma con esta característica no va a pasar digamos, un metro de lo que puede ser el Contralor de Constitucionalidad. Bueno, eso es esa decisión tan firme es, de algún modo, es la primera expresión de tranquilidad hacia la ciudadanía que escucho, te digo, como comunicador. Bueno, o sea, así, mirándole de vuelta a los ojos a cada correntino, le digo, no va a pasar esta reforma cuando metamos la acción ante la justicia. Ahora, ¿el Poder Judicial provincial está a la altura de los acontecimientos? Sí, yo creo que está, pero además, yo no te digo dónde vamos a hacer la acción. Bueno, ¿está? Lo que sí te digo, cuando algunos cuestionan al Superior Tribunal, yo le digo, miren, este Superior Tribunal, cuando Ricardo quiso robar una elección ya ganada por la oposición en Mercedes, este Superior Tribunal le puso freno y le dijo, no señor, ganó Semborain, la intendencia es el partido opositor. Ese antecedente hay. Entonces hay una actitud de contralor institucional muy fuerte y muy firme por parte del Superior Tribunal. Entonces, cuando intentaron hacer el enroque con los intendentes y todo, que le costó el cargo a Rubín porque renunció abruptamente, el Superior Tribunal le dijo, no señores, la Constitución se interpreta de esta manera, no hay enroque alguno, y le puso freno a la mala utilización de los intercambios en la fórmula, que es el precedente que incluso se podría utilizar acá con Cantero. Claro. Entonces, segunda cuestión. Tercera cuestión, este Superior Tribunal también le puso freno a la actitud abusiva y arbitraria de retener los fondos
que le correspondían al municipio de Mercedes y le hizo devolver, que fue el fallo que salió hace poquito. De manera tal de que, si me preguntan rápidamente, miren, yo creo. Claro, más allá, o sea, a eso me refería, o sea, ahora, no es que uno desconfíe, sino que uno ve por ahí y se da, en la Justicia Nacional, por ejemplo, se dio un periodo en que no actuaba y ahora están en una cacería está bien, pero, de funcionarios. Entonces, en Corrientes realmente, a decir verdad, siempre se ha actuado de manera pareja, por llamarlo de alguna forma. Pero esto que vos manifestás y estos antecedentes que constituyen jurisprudencia válida, pero ¿cómo no voy a te dan tener? tranquilidad, sí, sí, Ahora, sin duda. que pueden haber algunos integrantes del Poder Judicial que pueden ser funcionales al gobierno, al Ejecutivo concretamente, y bueno, puede ser. Es decir, Claro. ahora, yo tengo que hacer honor a la verdad. Este Superior Tribunal marcó este tipo de actitudes, para mí, dignas de la independencia de un Poder Judicial que le pone coto a los avances del Poder Ejecutivo. Entonces dejo a salvo estas cosas. Ahora, como un mago no devela sus trucos, yo no te voy a decir qué acción vamos a hacer ni dónde vamos a entablar. Obviamente. Pero te aseguro que una reforma de esta característica no va a pasar. No va a pasar, va a caer. Le van a hacer incurrir en un gasto ingente a los correntinos. Porque además, también tengo que decir, hay intercambio de favores, aprietes de toda naturaleza que se hace sobre legisladores que claramente no quieren la reforma, pero que obligados estarían declarando la necesidad de la reforma en el ejercicio del poder preconstituyente por presión política que ejerce el Ejecutivo sobre el poder legislativo. Entonces yo lo que quiero es que los correntinos esta vez, en lugar de estar mirándole al Poder Judicial, que es dentro de los tres poderes tal vez la cenicienta por la falta de recursos que tiene para poder garantizarle a cada ciudadano sus derechos, miremos sobre los legisladores. Son los legisladores, sobre todo los legisladores de la oposición. Y nosotros los radicales tenemos que decir a los legisladores de nuestro partido, no estás actuando de acuerdo a nuestros mandatos, estás violando los principios básicos de la Unión Cívica Radical. Y el día de mañana no le vamos a reclamar. Lo que pasa es que este hombre tiene tanta suerte que antes fue un devoto K y pasa a ser un devoto pro. Claro. Entonces, y sigue la lógica de qué culpa tiene él que los oficialismos en el otro orden cambien, si él sigue siendo oficialista siempre. Entonces, su militancia, su esencia, su naturaleza es ser oficialista. Claro, entonces siempre sigue vigente. Claro. Armando, realmente, como siempre, es un placer conversar con vos y realmente te felicito en esta empresa que te has cargado al hombro porque realmente nos preocupa a los correntinos, sobre todo al ciudadano común que ve como vos bien decías, o sea, se paralizan obras de extrema necesidad, es una de las provincias más pobres de la nación y venir a desembocar de nuevo en un capricho reeleccionista me parece hasta que colisiona con el buen gusto, te diré. Sin duda, sin duda, pero el agradecido soy yo. Por eso te felicito y te insto a seguir adelante y vos sabés que como hombre político, pero fundamentalmente como amigo, sos un invitado permanente a este programa y vamos a seguir de cerca todo lo que estés haciendo y lo que se haga de aquí en adelante para frustrar este intento. Bueno, te agradezco, Oscar. Primero, es una obligación. ¿Ya? Cuando uno está en la cátedra y explicándole a los alumnos, dice, refiriéndose a Grecia, decía que los hombres en aquella época de la ciudad-estado, su tiempo libre lo dedicaban a la política. Su tiempo, digamos, vivían la política en forma permanente y en tiempos de paz. Y en tiempos de guerra se transformaban en guerreros para defender la ciudad ante los ataques. Bueno, nosotros estamos actuando hoy por hoy munidos ¿de qué? De nuestras defensas obligadas, en defensa propia si se quiere, ante el avance autoritario, arbitrario de la pretensión hegemónica de querer utilizar la ley en beneficio propio y en perjuicio de los ciudadanos.
Nada más que cumplir con la obligación, Oscar. Es lo que todo ciudadano tiene que hacer y nosotros le convocamos a cada correntino a que se defienda, a que defienda los intereses suyos, los de sus hijos y los de sus nietos. Porque cuando se dan estos pasos autoritarios, se dan y no tienen retorno. Le pasó a los alemanes con Hitler, que no nos pase a los correntinos con este remedio de autoritario sin escrúpulos. Muchas gracias, hermano. No, por favor. A tu disposición. Igualmente, Oscar. Gracias. Bueno, como les he manifestado al principio y a lo largo del programa, entiendo que fue enriquecedor esta charla que hemos mantenido con el doctor Rafael Aquino Britos, por cuanto el hombre nos ha puesto primero su decidida intención de frustrar esta intención de enmienda constitucional, pero nos ha dado fundamentos que a mi juicio son por demás serios y fundamentalmente ha hecho un compromiso de cara a la ciudadanía que va a ocurrir por ante los estrados del Poder Judicial, que en definitiva será quien dirima esta contienda en caso de que no llegue a buen puerto. Y bueno, eso de alguna manera nos da cierta tranquilidad a los ciudadanos y nos permite de alguna forma tener garantías de que va a primar el derecho de cada uno de nosotros por encima de cualquier interés mezquino de la política. Bien, espero que les haya gustado el programa de hoy y como siempre los invito para dentro de 8 días en esta misma señal, donde nos volveremos a encontrar con más temas de la política nacional y regional. Muchas gracias.